Voy a mostrar rápidamente lo que es un proyecto de desarrollado básicamente, ¿no? Bueno, el montaje de un proyecto para el PRONIET, la estructura de colegio y lo que son algunos parámetros que ellos nos indican que tenemos que respetar para desarrollar sus proyectos. A ver dónde está. Bien, generalmente en un colegio tenemos lo que les mencionaba al inicio, módulos de concreto, tenemos un módulo de metálico, una estructura metálica, que puede ser desarrollado por un pórtico, por un elemento de arco, puede ser definido por cerchas, ¿no? Eso ya dependiendo del criterio del proyectista y asimismo de la evaluación del lugar donde se va a construir. Si, por ejemplo, se va a construir una zona donde hay mucho óxido, no es recomendable, digo, mucho sal, muy cercano al mar, no es recomendable plantear tijerales, ¿no? Porque mientras más elementos tengo, o tijerales o celosías. Luego tenemos un tanque elevado. En este caso se tuvo una rampa y en este caso la rampa es un caso crítico ya que no corresponde a un módulo y tampoco se puede definir como una estructura no esencial, ¿no? Entonces, ¿qué criterios para poder diseñar esta rampa? A pesar que son para discapacitados y sigue siendo, o puede que no sea tan útil, pero se tiene que diseñar de manera cuidadosa y asimismo como lo manda la normativa, ¿no? Que son estructuras esenciales. Luego se tiene un cuarto de máquinas por este lado y también se tuvo, en este caso, tanques, cisternas, ¿no? Tanque cisterna que van enterrados, ¿no? Bien, muchas veces los proyectos de colegios, los módulos, se desarrollan con sistemas de albañería y pórtico. Pero, ¿cuán resistible o cuán conveniente es utilizar albañería todavía hoy en día en los colegios? Porque si bien es cierto, si ustedes van a hacer una historia de lo que se fue construyendo hasta hace unos 5 años o atrás, casi todos los colegios tienen sistemas de albañería en todos lados y en el sentido largo tienen pórtico, lo cual, si es una estructura esencial, la norma no te permite utilizar una estructura, digo, un sistema estructural de pórtico, por lo menos para esta categoría de edificación. Ahora, no permite pórtico, lo que permite es albañería sí, muros, dual o estructuras de placa, ¿no? Muros, ¿no? Más no de pórtico, no se puede utilizar en concreto. Entonces, esa es una de las particularidades a tomar en cuenta desde ya en la estructuración. Otro, los techos generalmente todavía se hacen a dos aguas, ¿no? Todavía se hacen a dos aguas, que por cierto, en las estructuras de la reconstrucción con cambios, se ha cambiado y se obliga a que se haga en una sola agua, es decir, hacia un lado nada más. Entonces, ahí a tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, eso, ¿no? Y acá tenemos el cerco perimétrico, que por cierto todo el lado posterior fue con muro de contención, porque hay una especie de un riachuelo, río por ahí atrás. Hay dos preguntas, voy a responderlo ahora mismo. Me dicen, ¿por qué? Eh, ¿Dónde puedo encontrar los parámetros para diseño de Pronier? Ellos lo van actualizando, como cualquier entidad, ¿no? Va actualizando sus parámetros, así que solamente cuando estés desarrollando un proyecto con Pronier, digamos, ya oficialmente, puedes acceder a los parámetros últimos que se va actualizando. Eh, pero como le digo, normalmente está desarrollado
según las normas peruanas, ¿no? No cambia mucho. De todas maneras, yo voy a mostrar ahora mismo un, un resumen, ¿no? De lo que PRONIET pide para poder desarrollar sus proyectos de colegio, ¿no? Ellos lo hacen de manera de talleres cuando ya eres oficialmente, estás desarrollando sus proyectos, ¿no? Ahora, ¿por qué me dicen que tiene que ser solo a un agua en los techos? O básicamente es una recomendación. Ingeniero, hay dos preguntas relativas a eso. Sí, justamente les voy a explicar ahora eso. Mira, tengo cuatro preguntas respecto a eso, ¿no? Si bien es cierto, en las normas de Minedu y PRONIE todavía se establecen lo que es techos a dos aguas. Pero a un agua han traído las nuevas normativas, que es nuestro otro parámetro, ¿no? Que son reconstrucción con cambios, ONEC, en donde las bases de diseño de estructuras te indican que tiene que ser un agua. Incluso no solo estructura, sino arquitectura, todo, ¿no? Y ellos lo sustentan porque optimizan el sentido primero, del comportamiento de la estructura y optimizan también las evacuaciones de las aguas pluviales, ¿no? De tal manera que cuando plantean a un solo agua, también tiene la ventaja de hacer el emboladizo para hacia afuera y no generar, digamos, más columnas o placas en el volado. No, no es una normativa nacional o de Minedu, pero lo que pasa es que ellos establecen en sus parámetros, en sus parámetros de sus bases de diseño. Y cuando hagamos dentro de acá la próxima semana o dentro de 2 semanas, esta, estos proyectos bajo esta modalidad de contratos NEC o RCC, o reconstrucción con cambios, les voy a mostrar varios ejemplos y específicamente dónde nos dice que se tienen que utilizar a un agua. Necesariamente y definitivamente fue un tema de discusión el por qué a dos aguas, pero muchas veces, como les digo, la entidad propone simplemente sus parámetros y se tienen que llegar a cumplir. Sí es parecido a sus términos de referencia, más son unas bases que debe respetar el contratista al cliente, ¿no? Lo vamos a ver en su momento, no se lo come. Hay todas las bases de diseño, así como esto, también para lo que es este tipo de modalidad, ¿no? A ver, el techo podría ser de estructura metálica o en proniel no permite. No, puedes plantearlo. En realidad yo también alguna vez como proyectista de proniel lo propuse, ¿no? ¿Puedo hacer metálica? Sí, pero evalúa, me dice, ¿no? Evaluemos como proyectistas qué tan ventajoso puede ser una estructura metálica. Si bien es cierto, la estructura metálica es mucho más degradable o con el óxido, es mucho más riesgoso plantear una estructura metálica, ya que se oxida, de repente el mantenimiento es más costoso, ¿no? Entonces, es preferible usar concreto o los ladrillos pasteleros, ¿no? Para poder sellarlo, el techo. Entonces, hay que evaluar como proyectista. El problema no te dice que puede ser o no, pero te dice evalúa el costo-beneficio. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Bueno, espero que las preguntas se hayan relacionado a eso solamente. Allá. Si en caso de considerar a un solo agua, un lado sería mayor altura y la columna habría algún problema. Claro, no había ningún problema siempre en cuando planteemos columnas normalmente rígidas, ¿no? O placas de mayores dimensiones. Pero si planteamos columnas esbeltas, va a haber problemas en el diseño de la columna, lo cual puede generar de alguna manera un corte adicional o que te pida más dimensión, ¿no? Entonces, eso cómo se contrarresta con elementos más en lo que es el lado de la lectura más alta, ¿no? Ya vamos a ver, a la próxima semana vamos a ver, igual que esto, vamos a ver estructuras ya con una sola agua y cómo fueron los ejemplos que están desarrollando. Actualmente ya se han desarrollado más de 70 colegios en el Perú a una sola agua, con estándares de NEC, ¿no? Ya, bien, vamos a ver
un poco de lo que fueron sus, digamos, su taller de explicación para estructuras en lo que es Pronier. ¿Qué es lo que debe tener sus proyectos? Pues su memoria descriptiva, memoria de cálculo, su planimetría general, planimetría de detalle, especificaciones, hoja de resumen de metrados, hoja detallada y anexos. ¿De acuerdo? Esto normalmente lo varían, pero digamos es un formato ya especificado para todo proyecto de estructuras. Nosotros ya conocemos en qué contiene cada uno de estos, ¿no? Sin embargo, de esta manera va ordenado sus requisitos o sus pedidos de ellos. ¿De acuerdo? Planimetría de detalle, ¿qué quiere decir? Planos de losas, de cortes, de vigas, de columnas y cimentaciones. General, planos en planta general, primer piso, de cimentaciones, segundo piso y techo. Especificaciones, bueno, ya conocemos que tiene que estar relacionado con la hoja de metrados. Generalmente en la memoria de cálculo es donde se tiene mayor cuidado y se tiene más especificaciones. ¿Qué puedo decir? Más puntos a tomar en cuenta, ¿no? Quizás está completo lo que te piden y eso es bueno, pero hay veces que nosotros lo subentendemos, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer una verificación si la estructura es rectangular? ¿Para qué voy a hacer una verificación por irregularidad si estoy planteando algo rectangular, ¿no? Entonces, ellos te piden sí o sí es. Y de todas maneras, nosotros en este curso no vamos a ahondar mucho en memoria de cálculo, sin embargo, vamos a ir más al modelo y al diseño, pero hay otro curso que no sé si les han comentado o tienen conocimiento, que se va a hacer exclusivamente de memoria de cálculo, ¿no? Para un proyecto. Es decir, cada uno de los pasos para finalmente utilizar los Excel o los MATLAB para poder demostrar cada diseño de vía, columnas, etcétera, profesión, corte, incluso por capacidad, diseño por capacidad, ¿no? Entonces ya hay que tener, digamos, otro curso que vamos a ver más adelante, creo que está paralela a este curso, ¿ya? Vamos, el siguiente, reglamentos, normas y reglamentos. Ya ves, como se dan cuenta, el PRONIET todo se basa en normas nacionales. Estructura metálica, madera, todo lo que es de estructuras. Y en caso de tanques, se basa a ACI 350, diseño de tanques de concreto. Entonces, solamente en tanques nada más se está yendo. Pero pónganse en cuenta, si tenemos una estructura de muro, por ejemplo, de muro de contención o muro de una placa de un letrero, ¿no? O por ejemplo, si estamos diseñando la estructura de polideportivo, no es suficiente la norma peruana. Entonces, ahí les falta implementar más normas internacionales o más normas específicas para lo que es estructuras metálicas o estructuras especiales o complementarias, ¿no? Memoria descriptiva, pues lo que tiene que contener, toda la memoria descriptiva de proyecto de estructuras, básicamente. Acá es importante tener en cuenta lo que es el suelo, ¿no? Sus características del suelo, su capacidad admisible, que por cierto hay un formato en el anexo número 1 de la E050, que es obligatorio, que tiene que estar tanto en la memoria de estructuras y en el plano de cimentaciones. Entonces, como proyectista, su primer parámetro, junto con el anteproyecto, para ustedes evaluar o proyectar la estructura, es el anexo número 1, el estudio de mecánica de suelos. Memoria de cálculo, esto es lo que debe contener. Acá tenemos uno de los parámetros, los parámetros subdivididos, ¿no? Especificados, etcétera. Diseño de cimentaciones, conclusiones, etcétera. Y empiezas lo que son sus planimetrías. En este caso, lo que les decía, la planimetría general es una planta general con curvas de nivel y las planimetrías de detalle, de acuerdo a sus tipos, tienen sus escalas permitidas, ¿no? Clásicos, plantas, elevaciones, detalles generales. Plano de cimentación, igualmente, es un plano donde se tiene que tener en claro las dimensiones en planta de las cimentaciones, si tiene vigas, zapatas o vigas, o digo, cimientos corridos, y sus detalles, ¿no? Los cortes de cada uno de ellos. En caso de tener cimientos, también debe tener cimientos. Lo que son planos de detalles, columnas, bueno, lo que en todo proyecto nos piden, ¿no? Tener en cuenta. Simplemente hay que tener claro que estos van a escala mucho más grande. Me parece 1 en 20, ¿no? Sí, 1 en 20, 1 en 25.
Plano de losas es importante, o encofrado se llama también. Y detalle de vigas, desarrollo de vigas, ¿no? Desarrollo de escaleras, en caso de estructura metálica, estructura de tanque, cerco, ¿no? El cerco también, subdividirlo en varias zonas, porque generalmente como es cerco, hay que subdividir en sectores para poder hacer cada sector y cada corte. Planimetría de detalle de obras exteriores, en este caso cuando se tiene pavimentos, en este caso, o puede ser también parte de estructura. Detalles, en este caso los detalles de conexiones, de armado, detalle de empalmes, de doblado, de ganchos, etc. Plan de reforzamiento y remodelación. En caso de tener reforzamiento o remodelamiento, también se tiene que hacer sus planos. Información que deben tener las especificaciones y cada uno de los planos, ¿no? Especificaciones, parámetros sismoresistentes y condiciones de cimentación. Ya bueno, acá a partir de ahora son letrados, hojas de letrados, especificaciones técnicas, anexos, en caso de tener anexos, ¿no? Y acá nos dice errores frecuentes, ¿no? Primer error frecuente, no identificar el sistema estructural para la categoría de edificación que nos corresponde. Por lo que les decía, generalmente todavía siguen planteando pórticos, cosa que no nos permite una categoría 2 para este tipo de edificaciones. Asimismo, la cobertura se puede utilizar cualquier sistema estructural, para estructuras de cobertura liviana. En otras palabras, si estamos hablando de estructuras metálicas. O más que el polideportivo, podría decirlo a la estructura de techos, simplemente para patios, ¿no? No siempre es el polideportivo, sino es un techo, puede ser con malla Rachel para patio, que es ligera, ¿no? Entonces, no te dice obligatoriamente que tiene que ser porto, puede ser cualquier sistema estructural. Otro, el planteamiento de las escaleras, porque cuando se tiene, digamos, una escalera dentro de un módulo, desde ya, por tener escalera, te genera una irregularidad. Entonces, para no hacerlo junto con todo el módulo, como acá lo tengo en la planta, a ver si se dan cuenta, nivel uno, para no tenerlo en conjunto con el módulo, se separa, ¿no? Se separa y se hace un módulo de escalera aparte, así como acá. Pero al ser la escalera tan delgada, y es más, no te permite su puerta o su escalera propia rigidizar en sentido, en este caso en sentido X, pues la estructura tiende a ser flexible, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de rigidizar este sistema. En este proyecto se hizo de esta manera, ¿no? Se mandó más rigidez en sentido Y en sentido X lo que se pudo, porque tampoco te permite, digamos, volar o tener mucho sobresaliente de la placa en sentido X. Por los arquitectos sería ponerlo sin esto, ¿no? Pero estructuralmente no cumple. Entonces ahí es donde se cometen los errores, lo que nos dice acá, ¿no? Entonces es necesario ponerle esos cachos o esos sobresalientes para poder rigidizar ese sentido. Luego las cimentaciones no se profundizan en el terreno natural. Es un error, ¿no? No profundizar en el terreno donde es firme. Para eso se utilizan o bien over o bien se utilizan pues, algunos micropilotes para llegar a una cimentación fuerte. Generalmente para estas estructuras esenciales se hace un plataformado antes de la cimentación. No se cimienta de frente sobre la estructura que está, sino se hace todo una nivelación del terreno, se hace un plataformado y se cimienta en terreno firme. Los muros portantes nacen sobre vigas de cimentación, dicen. No es tan recomendable que los muros que incluso sean portantes. ¿Qué quiere decir portantes? Entonces, pertenecen a la estructura resistente, ¿no? En caso de albañilería, puede ser, por ejemplo, no es recomendable que nazca sobre la biocimentación, sino
sobre un cimiento, ¿no? Sobre un cimiento corrido. Otro de los errores es sobresalirse del límite de propiedad. Por más que sea un colegio, del Estado, etcétera, se tiene un límite de propiedad, ¿no? Se tiene un terreno delimitado, no se puede sobresalir hacia afuera de eso. Entonces, hay que mantener, así sea el Estado, hay que mantener el límite con las calles, con los vecinos, etcétera. Acá tenemos las zapatas excéntricas, no cuenta con una vía de cimentación. Cuando se tienen zapatas excéntricas, es decir, que no están necesariamente en el centro de la placa o la columna, debe tener una cimentación, una vía de cimentación para poder estabilizar esta zapata, porque si no, por simplemente volteo no va a cumplir, ¿no? Su estabilidad, o sus esfuerzos se van a ir hacia un lado. Entonces es importante plantear vías de cimentación. Las vigas y columnas o placas no cuentan con la longitud de confinamiento y la separación de estribos exigidos en el capítulo 1 de la norma 021. Desde ya les voy diciendo que cuando se diseña una estructura por corte, es decir, plantear los estribos, no necesariamente predomina el esfuerzo. Es decir, no necesariamente predomina la fuerza cortante que está sacando este, del análisis estructural de las envolventes. O sea, es decir, por más que hagas un diseño por capacidad y pongas los momentos y tengas momentos hiperestáticos, una cortante hiperestática, y la cortante lo multipliques por 2.5, todavía que te dice la norma 0, digo, el capítulo 21 de la S060, aún así sigue cumpliendo con cuantía mínima lo que es el espaciamiento. Sin embargo, hay unos requisitos mínimos para el tipo de sistema estructural, cómo tienen que estar confinados los estribos de las vigas, columnas y placas. Es decir, esto ya no se relaciona con su esfuerzo, sino se relaciona por su dimensión. En donde te dice, tiene que estar confinado a 10 centímetros, máximo 15, hasta el doble de su peralte de la viga. Es decir, tiene que tener espaciamiento de 10 centímetros hasta dos veces el peralte. Si el peralte fue de 70 centímetros, hasta 1,40 m se tiene que estar confinado todo ese sector de estribos. Así no te resulte el diseño, ¿no? Así el diseño por cortante sea menos o te requiera de espaciamiento 25. Entonces, eso es normativo. Tanto columnas, placas y vigas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y hay parámetros, eso va de acuerdo al sistema estructural, ¿no? Hay parámetros que te dicen al doble, al doble del peralte efectivo, etcétera, de acuerdo al sistema estructural. A ver, tengo una pregunta. A pesar de que pueda cumplir todos los parámetros de resistencia, de desplazamiento, un sistema porticado necesariamente se tendría que plantear un sistema dual o de muros en las instituciones educativas. En ese sentido, ¿en qué se apoya la norma 030 para parametrizar un sistema específico? Así es. Por más que con pórticos o estructura porticada cumpla, que pueda ser un edificio, o que pueda ser resistente con el pórtico, ¿no? Incluso que las derivas estén muy holgadas. Aún así, la norma te dice que tiene que ser sistema dual o sistema de muros. Ahora me dices, ¿en qué se basa? Bueno, básicamente la norma se basa en que es una estructura esencial, ¿no? Y ellos lo proyectan para un sismo de evento extremo. ¿Qué quiere decir? Para un sismo que puede venir cada 475 años. Entonces, estos sismos generalmente tienen mayor, o si es que lo multiplicamos por el espectro, es 1.5 del espectro, según, digamos, haciendo un diseño por capacidad. Entonces, al multiplicar por 1.5 del espectro normal, te va a generar estos tipos de esfuerzos. Más o menos en eso se basa la norma para plantear que tiene que ser de muros o sistema de muros. De hecho, se ha discutido muchas veces este tema, ya que un sistema aporticado es dúctil, ¿no? Se comporta de manera dúctil frente a un sismo, pero, como te digo, la norma te dice que es una estructura esencial y tienes que respetar estos parámetros, a pesar de que cumpla. Bien, incompatibilidad entre modelo matemático y los planos. Claro, por ejemplo, en un modelo matemático o un modelo, digamos, en el ETAPS, pueda que no hayas planteado muros ni nada, pero en los planos le estás llenando de muros. Entonces, hay una incompatibilidad. Entonces, esos errores no se deben cometer.
O también vemos acá discontinuidad de muros portantes más que en el otro, ¿no? Generando claramente un piso blando, ¿no? Incompatibilidad de información entre documento y los planos. Muchas veces los planos no están completamente detallados o la información que estás como resumen no está completamente detallada, ¿no? Por ejemplo, los metrados. Incompatibilidad de información con el resto de especialidades. Necesariamente la especialidad de estructura tiene que estar compatibilizado con arquitectura y con instalaciones, ¿no? Porque por un lado en arquitectura para ver sus dimensiones, ventanas, etcétera, y por otro lado por instalaciones para poder dar, digamos, viabilidad, dónde se va a poner las canaletas, dónde se va a poner las cajas, por dónde puede pasar o no ductos, etcétera. Entonces tiene que haber una compatibilidad entre ambas especialidades. Considerar dimensiones sin descontar acabados. También es otro de los errores que se cometen, ¿no? Básicamente esto es arquitectura. Nosotros mandamos estructuras una dimensión dada, pero en arquitectura tienen que darle su acabado y su dimensión con acabado, ¿no? Bien, eso más que nada serían los errores frecuentes que se tiene para para un diseño de un proyecto de estructuras. Bien, ahora mismo vamos a pasar a lo que es ya el modelamiento y el análisis de un módulo, ¿no? Vamos a tomar este módulo de acá, uno de los módulos de este proyecto, ya que tenemos las dimensiones. Y si bien es cierto, también se está haciendo a dos aguas. El módulo más crítico en este caso fue el bloque D, ¿no? El bloque D. Si bien es cierto, nosotros vamos a cambiar un poco, no va a ser tal cual, ya que no vamos a utilizar estas columnas. Estas columnas se han planteado por arquitectura y la razón, pues no sé. Entonces nosotros vamos a plantear solamente estas dos placas y con un volado, ¿no? Ya no va a ser con columnas, sino va a ser volado. Sea la dimensión que sea. Me parece que es 2 metros. Vamos a ver. 2 metros y medio, ¿no? Es un volado con 2 metros y medio. Ya, el resto de dimensiones creo que sí lo tengo en cimentaciones. Ya, acá está lo que es las dimensiones de este bloque, el bloque D, ¿no? La cimentación se ha planteado así porque su capacidad portante era uno, menos de uno. Entonces, cuando es menos de uno, no se puede hacer zapatas aisladas, mucho menos para placas, ¿no? Entonces, sí o sí este, se planteó cimiento corrido. Y asimismo, el, el tema de optimizar hace que se quite toda la parte intermedia, ¿no? Ya, vamos al bloque de mejor. Mm, este es un modelo federado, así que para podernos guiar, vamos al bloque D y lo abrimos. También vamos a ir abriendo el programa de tabs. ¿Tienen alguna consulta adicional a esto? A ver, me dijeron el Revit, sí, en el Revit. Generalmente lo trabajo en el Revit, ¿no? Un poco ya dejé el AutoCAD porque se me hace más complicado hacerlo ahí. Y también para visualizar te ayuda mucho. ¿Qué más? Consideraciones de autonomía sin el agua, ahí está. Techo podría ser estructura metálica. A ver, etapas, ¿qué versión tengo? El 20, nuevo modelo. ¿Ah? 20.0.0. Esa es la versión del etapas que tengo. ¿Ya? Esto es nuestro módulo, nuestro bloque D. Para que no pese, se hace así, ¿no? Se hace una estructura súper, o sea, solo el bloque, nada más. Como les digo, en este caso ya no vamos a poner estas columnas, solo va a ser el morado. Mm, y a dos aguas, ¿no? Este es el bloque.
El SAP no creo que vamos a utilizar en este módulo. El SAFE sí para cimentaciones. El SAP no creo. Vamos a utilizar el SAFE y el TAPS. El SAP lo vamos a utilizar para estructura metálica. Esos son el módulo, pero en acero, no el módulo lambda, para poner sus estribos, todo eso. Ya, vamos. Etapas. Planta. A ver, vamos a ver. En sus planos creo que ya lo tengo con dimensiones. Acá está. Sí, es cierto, no están regulando. Estas dimensiones, 6'3", 7, 70, etcétera. Prevalecer la arquitectura. Se puede cambiar la configuración siempre en cuando, claro, puedo cambiar la dirección o la distancia de eje, siempre en cuando no afecte la arquitectura. Ya, en este caso no quise cambiar sus ejes, simplemente evalué y preferí que estructurarlo como lo habían planteado, ¿no? Bien, va a ser X y Y mis sentidos del modelo. Entonces vamos acá, este es el programa de tabs, hacemos clic en el tercer ítem, sistema métricos, sistema internacional, este está bien, lo que es materiales de Estados Unidos y todo por defecto, ¿no? Dejamos por defecto. Le damos OK, nos va a decir de dónde queremos partir, nosotros vamos a partir de una grilla, en la dirección X tengo uno 2 3 4 5 6 grillas, y en Y tengo uno 2 3 grillas. Tenemos este, un techo, vamos a poner 4 grillas, ya en 4 y 6 en X. La distancia 370, lo vamos a corregir luego, y en Y tenemos 250 nada más. Claro que se va a corregir. Número de pisos, en este caso, ¿cuántos pisos son estos? Dos pisos nada más, ¿no? Número de pisos 2, la altura de entrepiso, eh, la altura de piso, vamos a ir a un pórtico, a ver, para poder probar la altura de entrepiso. 340 en ambos, ¿no? 340 arriba y 340 en la base. Listo, ok. He visto que en los proyectos de colegios tienen un volado más grande que 2.50. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta en estos volados? Me pregunta. Eh, bueno, depende, hacer una evaluación en tu modelo y si es que gustas, puedes hacer una evaluación solamente del volado, ¿no? Pero es recomendable desde ya, como son volados mayores a 2.50, 2 metros, las vigas tienen que ser peraltadas. Y, por ejemplo, acá se ha mandado un peralte, digo, constante, ¿no? Otro caso puede ser plantear vigas peraltadas, pero de sección variable, es decir, reducirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que no pese mucho el, el, la viga, ¿no? Porque si lo haces de peralte completo, es decir, así recto, es innecesario el peso en este lado. Pero si ya lo haces de sección variable, pues ya estarías incluso reduciéndolo hasta el espesor de la losa nada más, ¿no? Sales con 60 y llegas con, eso puede ser un caso. Asimismo, necesariamente considerar si es que se comporta bien hacia el sismo, los sismos verticales, ¿no? Como la norma te dice. Para poblados grandes, este sismo vertical es importante, los 2/3 de el sismo principal, o sismo X. Ya, crear todas las, digo, listo. Vamos a modificar nuestra dimensión en, en planta. Pero antes necesitamos acá, como ya tenemos la vista, necesitamos estas tres distancias para nuestros ejes en Y. 5.38, 2.87 y 2.47.
Vamos, editar, editamos grillas, modificamos en Y, espaciamiento nada más, ¿no? Del 1 al 2 dice, 5.38. Siguiente, 2.87 y 2.47. 2.87, 2.47. Esas son mis dimensiones en Y. Y en X, lo que tenemos en planta, ¿no? 6.13 y 6.367. 6.13, 367. Y finalmente 4.12 me parece. Sí, eso sería, ¿no? Mi, este, mis distancias. ¿Qué más? Ya está esto. Listo, le damos OK. OK. Ahora vamos a plantear los materiales. Definimos los materiales. Tenemos por defecto estos cuatro materiales que nos da el programa. Modificamos esta. Vamos a plantear un concreto de 210 nada más para módulos. Luego vamos a considerar, bueno, estamos en kilogramos, tenemos que modificarlo en kilogramos al centímetro para poder modificar el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, 15.000 por la raíz de 210. El resto lo dejamos por defecto, modo de Poisson y el coeficiente de expansión térmica. Modificamos la información del concreto, 210, la resistencia, compresión, y le damos OK. OK, OK, y le damos. El acero no es necesario modificarlo, ¿no? Porque vamos a diseñar. Igual no varía mucho su modelo. ¿Qué más? Ya nos toca definir las secciones. Vamos guardando nuestro modelo, ¿no? Que se borre. Le vamos a poner escuelas, etapas, módulo 1, módulo concreto, ¿no? Ya. Dos preguntas o tres preguntas. De la altura, el primer nivel no vendría a ser desde la zapata. Puede ser que sí o no, ¿no? Aquí hay una discrepancia siempre entre sus modelos de análisis, entre el módulo, entre la altura de desplante. Eh, Muchos dicen que viene desde la zapata, otros desde la base de la zapata, otros desde la altura de la viga. En realidad, cómo se comporta la columna es lo que nos importa, ¿no? Para poder dar un criterio. No es que es la solución única, sino cada quien puede defender su posición. Pero desde mi punto de vista, es cómo y desde dónde se rigidiza el elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he planteado desde la zapata y no pongo ninguna viga, y este relleno que yo lo voy a poner acá no es estructurado o no es controlado, mejor dicho así, entonces el empotramiento considero desde la zapata. Pero si es que yo considero un relleno controlado, compactado cada 20 centímetros, y asimismo le doy o le pongo una viga de cimentación que va a estar de repente encima de la zapata o incluso con un encimado, entonces el empotramiento ya no nace desde la zapata, sino encima o desde el centro de la viga, ¿no? En este caso, vamos a considerar, este, me parece que sí hemos puesto viga de cimentación.
Sí, sí se ha puesto vía de cimentación. No se ha modelado, o sí se ha modelado incluso, pero sí tiene viga de cimentación. Ya. Entonces vamos a poner considerando ese espesor. Luego vamos a, si bien es cierto, esta altura tiene, o bueno, vamos en los pórticos, ¿no? Le voy a dar un intermedio. Como te digo, es un criterio que cada uno puede defender su posición. Porque si lo mandamos desde la base, pueda que me genere mucho esfuerzo en el primer nivel y no vaya a ser tan conveniente. Mira, desde la viga tengo el 0,95. Entonces lo podemos poner a 0,90 o 0,80 más de 3,40. Entonces, eh, primero vamos a modificar las alturas y lo vamos a poner 3,40 más 80, ¿no? 80 centímetros. Y un nivel de desplante de base que puede ser unos 50 o 2 metros. ¿Ya? Entonces, esa va a ser digamos, las alturas. Ahora me dicen alguna sugerencia para lo que es rampas o puentes de conexión, ahora que no, en la norma no está, ¿no? Bueno, para lo que es rampas, lo que es importante es considerar si es que la placa, por ejemplo, la estructura de la rampa, no está monolíticamente unido por sus vigas, es decir, no forma un pórtico. Si no forma un pórtico, entonces esta placa o columna de la rampa se considera como si fuese o un volado invertido, ¿no? O cantilever hacia arriba, donde el factor de reducción ya no va a ser 8 ni 4, sino va a ser 2,5 según las normas internacionales, en este caso de la AC 716, o según la norma de los FEMA, del FEMA a 560 o 340. Entonces, pero el ACE, mejor más claro, el ACE te dice que tienes que poner un factor para diseño de 2,5, ¿no? El R. Nada más cambias eso y lo diseñas como si fuese un volado invertido hacia arriba. Ahora, para lo que son puentes de conexión, siempre en cuando sea de concreto, pues es un pórtico nada más, ¿no? Entonces, este pórtico va a tener que cumplir si es con las mismas condiciones de la estructura, es decir, sistema de muros o dual. Ahora, si haces una estructura de puente conectado por una estructura metálica o con conexión de metálico, tiene que respetar propiamente sus apoyos y su distancia de hidratación, sus apoyos de neopreno que le corresponden, ¿no? Para que sea el puente flexible y pueda ser simplemente apoyado en ambos lados, apoyo fijo y apoyo móvil para puente. Entonces sigue siendo estructura esencial si es que el puente se diseña de acuerdo a sus propios parámetros de puente, o sea, de propio puente, ¿no? Siempre es 210, me dicen. ¿Por qué las escuelas del Bicentenario piden como? Bueno, como si bien es cierto, Bicentenario está desarrollando colegios con el formato o sus bases de diseño propio del NEC, entonces ellos establecen el 280, ya que según sus criterios de evaluación, ellos han propuesto estas bases de acuerdo a la durabilidad del concreto, ¿no? Es decir, a nivel internacional, en primer lugar, en ningún lugar se trabaja con 210, o que en otros lugares sería 21 megapascales. Se trabaja con 25 megapascales hacia arriba. Entonces, lo más cercano en el Perú es 280. Y eso se sustenta, se justifica, ya que en obra el control de calidad tiene que llegar hasta los, digamos, 85% de la máxima resistencia. Y por más o menos sondea el 250, que supera 210. Otro, porque ellos han hecho una evaluación para hacer, digamos, las normas o las bases de diseño del, donde plantean 280, han hecho evaluaciones de colegios anteriores. Y estos colegios anteriores, digamos, construidos hace 20 años o hace 10 años,
hasta el momento ya han perdido resistencia. Han hecho sus diamantinos, han sacado sus muestras de concreto y a compresión salían mayores a, digo, menores a 210. Por lo tanto, ya se pierde resistencia. Ya no puedes, digamos, reconstruir o seguir aumentando o decir que la estructura está todavía al 100% de su vida, de su buen funcionamiento. Entonces, bajo ese criterio, se plantea 280 nuevamente. Y asimismo, por durabilidad, ¿no? Es decir, los recubrimientos, todo eso tiene que, el concreto, mientras más resistente es, se degrada menos y asegura que el acero de refuerzo tenga más durabilidad. Y incluso por exposición, el bicentenario te dice que si es que está cercano al mar, tiene que ser 350, si es que está cercano al frío, también tiene que ser 350. Entonces, hay ese criterio de, más que nada de sustento, es por durabilidad. Yo hice también el sustento cuando trabajaba en RCC, porque se hace, se utiliza 280, ¿no? Si bien es cierto, en Perú no se permite hacer esto, o sea, digo, la Contraloría o las entidades te dicen estás sobregastando el costo o los recursos del Perú al poner estructura, al sobrecostear los costos de concreto. Entonces necesita un sustento, ¿no? Necesita una justificación. Y pues la manera de sustentar eso es técnicamente, ¿no? Para hacer, por eso su nombre de bicentenario se denomina los jóvenes escuelas seguras, ¿no? Es decir, no proyectan para 3 años solamente, sino para 50 a más años de diseño. Pues esa sería el sustento, ¿no? Las rampas hay que separar por tramos, colocando juntas. Así es. Las rampas sí o sí tienen que tener sus puntas de dilatación. Si es que estamos hablando de rampas sobre el suelo, ¿no? Porque estas sí o sí se van a fisurar a largo plazo. Y incluso en el RCC o en reconstrucción con cambios vimos que muchos contratistas han cometido el error de no separarlo por puntas. Las rampas pueden ser consideradas como metodología ASTO, donde los factores de reducción dependen de los pilares que se coloquen, pudiendo ser columna simple o múltiple columna por igual de los puentes peatonales. Así es, sí se puede considerar según el ASTO. Claro, columna simple R2, multicolumna R3.5 y cimentación R.1.0. Sí, sí se puede utilizar. Como les digo, en cada uno de los parámetros, tanto de PRONIET o RCC, no es muy importante, si es que no está en sus bases, claro, digamos, hacer caso, ¿no? O decir, manejar un criterio este, de una norma, porque si bien es cierto, en la norma peruana no está, y si es que no está en sus bases de diseño de PRONIET o de RCC o de Bicentenario, tú puedes adoptar otra norma y sustentarlo. Y nadie te va a decir que no. ¿Por qué? Porque lo estás sustentando técnicamente, lo estás sustentando con una norma existente y se utiliza mucho. Por lo tanto, puedes plantearlo y no te pueden decir que no, ¿no? A menos, o sea, por criterios no te van a decir que no, a menos que esté en sus bases de diseño o menos que esté en sus términos de referencia. ¿De acuerdo? Bien, eso frente a las preguntas. Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos